Una persona fue descubierta arrojando basura a un vertedero clandestino. Esto que va a ser tenazmente perseguido por la Municipalidad de Asunción. Red Guaraní tiene las imágenes. Vos estaba tirando ya. No, pero vos viniste a tirar, pues. Vos ya estabas tirando eso. No, vos estabas viniendo, vos viniste a tirar esto. Nosotros vimos cuando ya estaba tirando. Hace rato ya te estábamos mirando nosotros que vos estabas tirando. Sí, pero un poco ni nada. La Policía de Vigilancia de Asunción sorprendió infraganti a este hombre cuando violaba la ordenanza 408 que prohíbe arrojar basura en la vía pública. Acá este señor se le va a labrar acta de intervención, el vehículo va a quedar retenido en la base de la Policía Municipal de Tránsito y su expediente va a ser derivado al juzgado de falta para que tenga un proceso sumarial. Una vez transcurrido el sumario administrativo, el juez de falta va a establecer cuánto es el monto de su multa y con la multa respectiva, abonando la multa respectiva, va a poder retirar de vuelta su motocarro. Eliodoro Martínez no tuvo de otra que admitir su culpa, pero agregó que parte de su carga era para vender y alimentar a sus animales. Sinceramente, yo te voy a cumplir la ley. Hay que la ley a cumplir. Hari yo si pekah kuala boy kita bumi India juga je la je pe anai ke. Siempre ayu je ambo je kuala dos tres unya. Hay que posee por se seguro envío a la jata hina que pesa vende. Pero la legalmente a violar la ley legalmente pe ambo jita va hina que pe caja de petin caja. Oye, retener donde huilan de vehículos. Oye, pues ese mío para la ley va que otro que tú aprendes ese güey. Que tú eres su cabrón en el área de Cuagua. Sí, señor. Hace cartón bien poquito. Vamos a hacer ahora hasta de comida para mis chanchos, mi de comer curioso, ¿no? Hacer reciclaje, cartón por ti me mete. Hacen de como cartón me mete, yo en papel. El motocarro fue confiscado y llevado al corralón municipal y Eliodoro deberá pagar una multa que va desde 1.400.000 y que podría ascender a 189 millones de guaraníes.